También me he planteado un poco qué va a pasar en el futuro con la adopción internacional en China. Y me planteo esta interrogante partiendo de un hecho. Por cada niño adoptable, por cada niño o niña que el gobierno chino considera que puede irse en adopción o que puede ser acogido por una familia en adopción, hay 5 solicitudes. Por lo tanto, no hay tantos niños, decíamos antes el cliché de que hay muchos niños esperando a ser adoptados, sino que hay muchos más solicitantes de niños que hay en espera de ser adoptados. ¿Esto a qué nos lleva o qué se prevé? Primero, que los tiempos de espera sigan aumentando, al menos a corto plazo. He revisado hace poco cuándo ha dado China las últimas asignaciones y se están asignando niños y niñas de las familias que los pidieron en junio de 2006. Es decir, estamos hablando de un tiempo de espera mínimo de más de 4 años. Otra consecuencia que produce este colapso, por llamarlo de alguna manera, en China, pues que se abran nuevos países a la adopción. Está ocurriendo ya con los países africanos. Las familias españolas están empezando a mirar a los países africanos como países de origen de la adopción internacional. No es la primera vez que ocurre, ya ha pasado con países como Nepal. Nepal se puso en su día, entre comillas, de moda, hasta que llega un momento en el que el número de solicitudes colapsa la administración de ese país, tiene que verse reducida y es otro país el que ocupa el primer puesto. Y otra de las consecuencias, de las posibles consecuencias que se prevén, es una restricción aún mayor del perfil de las familias adoptantes. Todo esto me llevó a preguntarme por una inquietud que tienen todas las familias que quieren adoptar en China, es: ¿cerrará algún día China las puertas de la adopción internacional? La verdad es que muchas veces hay preguntas como quizá esta que no tenga una única respuesta, o de momento no se sabe la respuesta, pero intento por lo menos dar una serie de pinceladas o intento reflexionar en torno a, primero, que lo ideal sería no solamente que China cerrara las puertas a la adopción internacional, sino que la adopción internacional desapareciera, por la sencilla razón de que la situación de la infancia en el mundo mejorara. Entonces no necesitaríamos dar a un hijo en adopción en ninguna parte. Y segundo, con respecto a China, que si cierra o no China su política de adopción internacional va a depender mucho de las políticas con la infancia que está aplicando ya el gobierno chino, de esas políticas que intenta sacar adelante a sus propios niños, y va a depender mucho de la imagen que quiera proyectar China. Estamos hablando de una potencia, de una primera potencia mundial en lo económico, de una primera potencia mundial que cada vez más equiparada o que cada vez está haciendo mayor sombra a otra potencia como puede ser Estados Unidos. Y la pregunta es hasta cuándo o hasta qué punto China quiere arriesgarse o quiere proyectar esa imagen de una primera potencia mundial que está dando o está nutriendo de niños al mundo. Otro de los ejes es la llegada a la adolescencia. Os decía que las primeras adopciones que llegaron de China a España, la primera en concreto es de abril de 1995, estas niñas están alcanzando ahora mismo las primeras rampas de la adolescencia. Es decir, las niñas más mayores y los niños más mayores de China, he hablado con algunos de ellos, empiezan a tener 16, 17 años, entran, digamos, en una edad en la que otros países ya han llegado, pero en este país por primera vez van a afrontar la decisión de ir a la universidad, van a afrontar sus primeras relaciones de pareja, van a afrontar los primeros viajes fuera de casa de sus padres. Bueno, entonces todo eso plantea una serie de interrogantes. Intento reflexionar también en este sentido, sobre porcentajes, he hablado antes, Lila, de ellos. Adopciones truncadas. Si hablamos de adopciones truncadas, que no necesariamente una adopción truncada es cuando la familia devuelve al niño, sino que hay adopciones truncadas que no tiene por qué devolver al niño, sino a lo mejor espera a los 18 años y bueno, cada uno por su parte, eso también es una adopción truncada. Y hablamos de que en España hay porcentajes en torno al 2%, el 3%, cuando en países vecinos se eleva al 11%. Esto invita a reflexionar si con la llegada a la adolescencia de estos niños y niñas se va a equiparar un poco más a lo que tenemos en el entorno, o va a seguir igual, o estamos haciendo bien los cálculos aquí, o los están haciendo mal allí, o qué es lo que está pasando. Y por último, uno de los pilares, otro de los aspectos más prácticos de rasgados, es una serie de puntos sobre los que considero que deberíamos mejorar, no solamente como sociedad, sino de los que debería mejorar la administración, debería mejorar las asociaciones, debería mejorar la escuela. Puntos como, por ejemplo, la formación y la información que reciben las familias adoptantes. Hemos dicho que tenemos 4 años de espera,
Y mi pregunta es, por ejemplo, en esos 4 años de espera, ¿realmente las familias reciben un curso de preparación a padres adoptivos, reciben información, o se les da solamente el primer año y los 3 siguientes se les tiene totalmente abandonados? ¿Qué tipo de formación reciben? Otro tema importante son los servicios de posadopción. Nos encontramos en comunidades autónomas, he hablado con padres de comunidades autónomas que dicen, bueno, en preadopción, muy bien, me atienden, pero ¿qué pasa cuando mi hijo viene aquí? Porque es realmente no cuando empieza, pero uno de los momentos más importantes de la adopción es cuando efectivamente viene el niño aquí. ¿Qué pasa más allá? Bueno, pues hay comunidades autónomas que todavía no tienen esos servicios de atención a la posadopción, a lo que pasa después de la llegada del niño. Más asuntos, la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues en España tenemos, como sabéis, un sistema dividido en competencias, entonces cada comunidad organiza o establece los criterios de la adopción según considera. Esto da lugar a paradojas, como que, por ejemplo, en una comunidad como Navarra existe el 0% de no idoneidades. Hablamos de no idoneidades cuando una familia intenta adoptar, entonces tiene que pasar por un criterio, por un proceso de selección, un proceso, digamos, psicológico, es evaluada por unos psicólogos. Y en Navarra el 0%, todos los padres son considerados óptimos para la adopción. No hay nadie que les diga, pues mira, considero que en esto no puede ser, o en esto sí, o en esto no. Y 0% en Navarra. ¿Qué pasa si nos vamos a otra comunidad como Extremadura? Pues entre el año 97 y el 2009, en la comunidad extremeña, el 40% de las familias eran declaradas no idóneas. Es decir, estamos hablando de unas comunidades en las que es más fácil adoptar que en otras. Viene entonces un padre o una madre extremeña y me dice, soy considerado un padre de segunda solamente por vivir en Extremadura. Y igual que en esto se da en otra serie de ejemplos si comparamos comunidades autónomas. También reflexiono sobre la escuela. ¿Qué tipo de escuela tenemos? Primero, si los profesores están lo suficientemente preparados. Al principio se decía, bueno, la adopción internacional llegó a España de una forma muy brusca, no tuvieron el tiempo, pero hemos dicho que desde 1995 o 96 hasta ahora han pasado unos cuantos años. Entonces, hay veces que hay que preguntarse por qué seguimos manteniendo tradiciones o por qué seguimos manteniendo preguntas en clase como, bueno, ahora tenéis que escribir con el rotulador color carne. ¿Y cuál es el color carne? O el día de la familia, o el pedir a los niños, para mañana me traéis fotografías de vuestros padres cuando erais pequeños. A lo mejor no todos los niños en esa clase tienen esas fotografías. Entonces, un poco el adaptar la clase a los niños y no los niños que se adapten a la escuela. Otro de los puntos sobre los que planteo una cuestión es la adopción nacional. Os decía que España es uno de los países que menos adopción nacional presenta y mi pregunta es ¿por qué la Administración no potencia esa adopción nacional? ¿Por qué la Administración no presenta esas cifras cuando sí lo hace o se loa de somos el país de los países que más adoptamos en el extranjero? En cambio no habla de que somos de los países que menos adoptamos dentro de nuestras fronteras. Y por último, otro punto de reflexión es la visibilidad que tiene el fenómeno adoptivo en los medios de comunicación. Una visibilidad que muchas veces, y esto es evidente, se rige por criterios de sensacionalismo. A los titulares se llevan palabras como robo, abandono, cuando no tiene por qué ser siempre así, cuando es cierto, pero también parece ser que la normalidad del hecho adoptivo nunca merece un artículo o nunca merece ser parte de un periódico, de un programa de radio. Y o cuestiones en los medios de comunicación como que cuando aparece la adopción internacional lo hace muchas veces bajo la sección de solidaridad, cuando hemos dicho antes que no tiene nada que ver, y solemos leer las noticias de adopción internacional bajo esa sección, digamos que quieras que no, implícitamente te va ligando un concepto y otro. Y bueno, en principio esos son algunos de las claves que trato en Rasgados. Más allá, sobre todo, de datos, lo que he intentado es dar un factor humano, apoyarme en entrevistas con adoptados, con familias, con expertos. Y si tenéis cualquier duda, espero poder responderla.